Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi tutorial aquí en mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a enseñar cómo calcular el área total de un prisma, de un cuerpo prisma. Y vamos a dar una pequeña pasada con respecto a lo que es un volumen. En esta primera parte de la clase, recordemos que en la segunda parte sí hablaremos más de lo que es un volumen de un cuerpo geométrico. ¿Ya? Espero que esta clase te guste. Mi nombre es Omar Guerrero, profesor de matemática. Y bueno, espero que esto te ayude a poder calcular las áreas totales de algunos cuerpos geométricos. Primero vamos al concepto rápido de lo que es un prisma. Un prisma en geometría es un poliedro, o sea, una figura irregular que consta de dos caras iguales y paralelas llamadas bases. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la forma de las bases del cuerpo geométrico, es que va a tener su nombre. Por ejemplo, si la base tiene cinco caras, va a ser pentagonal. Si la base tiene tres caras, va a ser un prisma triangular. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. También, por ejemplo, se le llama un poliedro a las figuras de cuerpo geométrico limitadas por caras planas. Por ejemplo, el cubo es un poliedro de caras planas. ¿Ya? Los tipos de prismas. Los tipos de prismas se van a definir de acuerdo o se van a clasificar de acuerdo a cuatro criterios. El número de los lados que tenga la base, regular o irregular, si es regular o irregular, si es recto o oblicuo, si es convexo o cóncavo. Si vamos a ver el número de los lados de la base, como primer criterio, deberíamos decir que según las bases, según sus lados, se va a definir en este caso el prisma. Por ejemplo, si tiene tres lados, va a ser un prisma triangular. Si tiene cuatro lados, va a ser un cuadrilátero, un prisma cuadrangular. Si tiene cinco lados, va a ser un prisma pentagonal y así sucesivamente. También lo muestro acá en las imágenes que están viendo. Prisma triangular de tres lados, un prisma cuadrangular de cuatro lados, un prisma pentagonal de cinco lados y un prisma hexagonal de seis lados. También otro criterio que se puede usar es el criterio regular, si es irregular o regular. Si el prisma es regular, eh, un prisma regular, bien digo, es cuando las bases son regulares. Cuando, por ejemplo, la base de arriba es regular a la base de abajo, según los lados que tenga y tengan la misma medida. Es irregular cuando las bases son irregulares. Por ejemplo, la cara basal de arriba ya sea irregular a la cara basal de abajo. Pero ahí se distingue fácilmente cuando es más o menos regular y cuando no es irregular. Es cuando tienen todas sus bases, todos sus lados de la misma medida. Un resto oblicuo. En este caso, un primer resto va a ser si los ejes de los polígonos de las bases son perpendiculares, es decir, si la base es perpendicular recto hacia abajo, no hay problema, pero si la base es oblicua, de la base de arriba a la base de abajo, tiene una recta oblicua, entonces va a ser un prisma oblicuo. Y si tiene una línea perpendicular de la base de arriba a la base de abajo, entonces va a ser un prisma recto. Y otro y último criterio va a ser el si es convexo o cóncavo. Recordemos que un prisma convexo es si sus bases son polígonos convexos. Recordemos que los convexos son aquellos polígonos, o en este caso prismas, que sus ángulos miden más de 180 grados. ¿Ya? Y un cóncavo son aquellos prismas donde sus ángulos miden menos de 180 grados. ¿Ya? Eso deberían ya saberlo por término general o conocimiento general. Un pequeño concepto de volumen es que en este cuento el volumen en sí es una magnitud que es métrica, que se puede medir y de tipo escalar, va en orden de escala y es definida como una extensión en tres dimensiones. En este cuento, la importancia de la magnitud del volumen es que se va a medir o se va a multiplicar en tres longitudes, en el largo, en el alto y en el ancho. ¿Ya? En rigor, es el espacio que ocupa un cuerpo, en cuerpo geométrico en un determinado lugar. Ese es el volumen, ¿ya? Si es más grande, más chico, eso es. Esto es dado por el tamaño del elemento, por lo que se le decía. Y esto va vinculado a la anchura, a la altura y a la longitud. Entonces es importante siempre tener en cuenta que es un volumen. Ahora, la medida de un volumen es en cúbicos, es decir, de centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, metros cúbicos, y eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de área, hablamos de cuadrados. Cuando hablamos de volumen, hablamos de cúbicos.
Em, un área total del prisma. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, que lo que vamos a hacer un ratito más en unos ejercicios que les voy a mostrar. ¿Cómo calcular el área total de un prisma? En rigor, más allá de lo que está puesto aquí, el área total de un prisma se va a calcular en base a algunos aspectos. Primero, teniendo en cuenta que la fórmula es el área lateral más dos veces el área de las bases. Esa es la fórmula de cómo calcular un área total de un prisma. Y para saber esos cálculos es necesario conocer tres medidas. Primero, el área de la base, que tenemos que conocerla en rigor, el valor que tenga el área de la base, el perímetro de la base y la altura del prisma. La altura del prisma me va a indicar, en este caso, que es en la letra H, cuánto mide en rigor. El perímetro, cuánto tiene en contorno y el área, cuánto es su longitud. ¿Ya? Las fórmulas generales para obtener el área y volumen de cualquier prisma son las siguientes. En este caso, podemos encontrarnos con prismas cuadrangulares, prismas triangulares, prismas rectangulares y prismas pentagonales. Es decir, va a depender de sus lados. Ahora te enseñaré cómo calcular un área, en este caso, un área total de un prisma, por ejemplo, cuadrangular. El prisma cuadrangular, señorita y joven, se define esencialmente por lo siguiente. Ponga mucha atención. Cuando yo hablo de un prisma cuadrangular, es que en todos sus lados son iguales. En la cara A, la cara B, la cara C y la cara D son todas iguales. Y sus bases son también cuadrangulares, son cuadrados, cuadrilátero. Entonces, para calcular el área total, primero tenemos que saber que el área total van a ser de la siguiente fórmula, que es el área de los lados más dos veces el área de las bases. Eso, ¿cómo se va a calcular? Vamos primero a enseñar cómo calcular el área de los lados. Para calcular el área de los lados, lo que tenemos que tener en cuenta son dos valores importantes. Primero, un perímetro de la base, cuánto mide, por la altura del prisma, cuánto mide. En este caso, me está diciendo que esta figura, en este caso tu cuerpo, este cuerpo que está acá presente, que estamos viendo, que está en forma plana, ¿verdad? Porque supuestamente está abierto, ¿ya? Esta figura dice que tiene una base de 3 centímetros. Entonces, para calcular la fórmula del el área de los lados, dice que es el perímetro de la base. O sea, es decir, el perímetro son 3 centímetros, más 3 y más 3 hace un total de 12 centímetros cuadrados, porque cada lado mide 3 centímetros. Y como son 4, en resumen serían 12 centímetros cuadrados. Y dice que se multiplica por la altura del prisma. La altura que me dan acá son 7 centímetros. Entonces, 12, que son los valores de los lados, por la altura del prisma, que son 7, me da 84 centímetros cuadrados. Pues ahí ya tengo calculado, en rigor, el área de los lados de este cuerpo geométrico, que es un prisma cuadrangular. De hecho, ya entonces de la fórmula tenemos ya un dato, que es el área de los lados. Dice que también hay que sumarle dos veces el área de la base. El área de la base, cuando es un prisma cuadrangular, son los lados al cuadrado. Entonces, yo digo que si la base, esta es la base, su área son los lados al cuadrado. Si este lado mide 3, este mide 3. Y este al cuadrado sería 3 por 3, 9. Entonces, el área de la base por defecto sería 9. Eso sería el área de la base. Sin embargo, cuando aplico la fórmula para sacar el área total, dice que es el área de los lados o de los laterales, que ya sabemos que son 84, más dos veces el área de la base. El área de la base es 9, entonces 2 por 9 sería 18. Y ahora sumamos 84 más 18 y nos va a dar 102 centímetros cuadrados, que es la respuesta del valor de toda esta zona y toda esta zona. Ahí ya tenemos cómo se saca entonces, en rigor, el área total de un prisma cuadrangular. Recuerden que son tres medidas importantes que tenemos que considerar, estimada señorita, estimado joven. Primero el área total, después el área de los lados y el área de las bases. ¿Por qué?
porque sacando el área de los lados y sacando el valor del área de las bases, puedo sacar el área total. Entonces, si no tengo uno de esos dos datos, no me va a servir, no podré sacar el área total, que es el que me están pidiendo. Recuerde que el área total va a ser la suma del área de los lados o la área de los laterales más dos veces el área de la base. Ahora les voy a mostrar una figura, o les voy a presentar una figura que es un prisma triangular. Este prisma triangular tiene las siguientes medidas. De altura mide 10 centímetros y uno de sus lados, en este caso, mide 4 centímetros. Y la altura del triángulo de la base son 6 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para calcular el área total del prisma triangular, la fórmula va a ser, recuerden, va a ser área de los laterales o área de los lados más dos veces el área de la base. Nunca se olvide de esa fórmula. Área de los lados más dos veces el área de las bases. Ese es para calcular, en este caso, el área total. Sí, a ti te digo, ¿sí? Para que pongas atención y te memorices esta fórmula. ¿Ya? Sí, a ti. Tú que estás ahí en tu casa riéndote seguramente, debes estar riéndote y escuchando este tutorial. Entonces, para calcular el área total de la figura que estoy mostrando, que es un prisma triangular, entonces vamos a decir que es la siguiente: área de los lados más dos veces el área de la base. Entonces vamos a sacar el área de los lados, y eso nace de qué? De la multiplicación entre el perímetro de la base, o sea, es decir, el contorno de esta base por la altura de la base, en este caso por la altura del prisma, perdón. Y el perímetro de la base son 4, 4 y 4. Entonces nos va a dar un valor estimado de 12 centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque estamos midiendo área y está en cuadrado. Entonces ya tenemos el perímetro de la base, que son 12 centímetros cuadrados por la altura del prisma. Y la altura que me está dando acá son 10 centímetros. Por lo tanto, entonces tengo que decir que voy a multiplicar 12 por 10 y me va a dar 120 centímetros cuadrados. Y ese sería el valor de las áreas laterales, del área laterales. Ya tengo un valor. Ahora me falta el área de la base. El área de la base dice que son la siguiente. Cuando tengo un prisma, en este caso tengo un triángulo, el área de la base es base por altura dividido en 2. En este cuento, como tengo una base de 4 y una altura de 6, como me la está dando acá el dibujo, entonces multiplico un 4 por 6 y lo divido en 2. Ese 4 por 6 dividido en 2 va a ser lo siguiente, va a quedar 24 dividido en 2 y va a ser 12. Es decir, 12 centímetros cuadrados mide el área de la base. Pero no olvidemos que para aplicarle en la fórmula de área total es dos veces el área de la base. Entonces sería 2 por 12 me da 24. Finalmente tenemos 120 más 24, 144 centímetros cuadrados. Hasta aquí recordemos que siguen siendo las constantes. Para calcular el área total tenemos que tener el área lateral y el área de las bases. No podemos dejar uno de lado, ni olvidar uno ni olvidar el otro. ¿Ya? Ahí está. Lo vamos a dejar más grandecito para que lo puedan ver. Ahí está. Vamos ahora a calcular el área, en este caso, el área total de un prisma rectangular, no cuadrangular, rectangular. A diferencia de un prisma cuadrangular, en este caso el prisma rectangular tiene caras diferentes. Recordemos que en cuadrangular todos sus lados, todas sus caras medían lo mismo, ¿cierto? Exactamente, así. Y en el rectangular tengo dos caras que son iguales, ¿ya? Y dos caras que son desiguales, que tienen la misma medida entre ellas, pero no con las otras dos. Y también tengo una base que es rectangular. Entonces, ya tengo más medidas para poder sacar este cuerpo geométrico, para poder calcular. Tengo una que mide 4 y la otra que mide 2, la otra que mide 4 y esta que mide 2. Ahora, dice lo siguiente: para calcular el prisma rectangular aplicamos la misma fórmula. Es el área total, que sería el área de los lados más dos veces el área de la base. Recuerde, el área de los lados más dos veces el área de la base. El área de los lados van a ser del perímetro de la base más, en este caso, por la altura del prisma. El perímetro de la base es el siguiente.
tengo 4 y tengo 4, le voy a sumar el 2 y le voy a sumar el 2. Entonces digo 4 más 4 son 8, más 2 son 10, más 2 son 12. Ahí tendría no solamente en el perímetro 12 centímetros cuadrados. Ahí está. Y dice que se multiplican por la altura de la base de prisma. La altura del prisma que me está dando acá, la altura del prisma que me está dando acá, son 8 centímetros. Entonces multiplico 12 por 8 y me da 96 centímetros cuadrados. ¿Ya? Ya tengo entonces ya tengo entonces el valor del área lateral. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá, área lateral, no lateral, lateral. Ahí sí. Vamos a ver. Ahí está. Ya tengo el valor del área lateral, que sería 96 centímetros cuadrados. Ahora me falta calcular el área de las bases. Como es un prisma rectangular, la base se mide de la siguiente manera, en base por altura. Base, que es 2, por altura, que es 4. ¿Por qué es 4 la altura? Porque esta medida que está acá, esta medida de este lado, corresponde a este lado. Y este corresponde a este lado. Entonces, 4 por 2 son 8 y me queda 8, en este caso el área de la base, 8. Y nos vamos a aplicar en lo que es el área total. Dice que son el área lateral, que son 96, más 2 veces el área de la base, 2 por 8. Y eso me da 16. Entonces me va a dar 96 más 16, 112 centímetros cuadrados. Nuevamente tenemos que decir que tenemos que calcular el área total, el área lateral y el área de la base. Y las fórmulas son las mismas, solamente cambia el área de la base, que tiene fórmula distinta de acuerdo al cuerpo geométrico que estemos calculando. Ahora vamos al área pentagonal, perdón, vamos a un prisma pentagonal, vamos a calcular el área de toda esta figura, de todo esto que está aquí, todo lo que está acá y todo lo que está acá. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que sacar el área total de esta figura. Para eso tenemos que saber que es el área de los lados más 2 veces el área de la base, como lo hemos hecho en todas las figuras que estamos viendo. El área total es el área de los lados más 2 veces el área de la base. En un triángulo lo mismo, en un rectangular es lo mismo y en un pentagonal va a ser lo mismo. Ahora calculemos el área lateral. El área lateral dice que nace del perímetro de la base por la altura del prisma. El perímetro de la base en este caso me dice que es 3, pero yo digo que tengo 3 acá, tengo 3 aquí, tengo 3 acá y tengo 3 acá. Y si digo 3 más 3 son 6, más 3 son 9, más 3 son 12, más 3 son 15. Entonces tendría 15 centímetros cuadrados. Y me dice que en la altura son 9 centímetros, entonces multiplicaríamos 15 por 9 y nos va a dar 135 centímetros cuadrados, porque 9 por 5 es 45 y 9 por 1 9, más 4 son 13, 135 centímetros cuadrados. Allá tengo un dato para poder calcular el área total. Luego calculamos el área de la base, que está acá. Dice que el área de la base de un pentágono es el perímetro por el apotema. El apotema en este caso es 4, lo que me está dando, y el perímetro son 5, en este caso, perdón, son 3. Y tengo 3 aquí, más 3 acá son 6, más 3 acá son 9, más 3 acá son 12, y más 3 acá son 15. Entonces diríamos que es 15 por el apotema es 4, 15 por 4 me da 60, y eso dividido en 2 me da 30, porque es la fórmula, perímetro por apotema dividido en 2, para sacar y calcular el área de un pentágono, la base de un pentágono. Entonces sería 30 centímetros cuadrados. Ya tengo entonces el área lateral y tengo el área de la base. Ahora, ¿qué hay que hacer? Aplicarlo para sacar el área total. Finalmente, el área total va a ser el área de los lados, que son 135, más 2 veces el área de la base. Y el área de la base era 30, 2 por 30 son 60. Finalmente me va a dar 195 el área, me va a dar 195 el área de la total de este prisma pentagonal. Pues bien, ya te he enseñado cómo tiene que calcular cada uno de los, en este caso, cuerpos geométricos. En rigor, las fórmulas son las mismas. El área total es el área de los lados más 2 veces el área de la base. El área lateral es el perímetro de la base por la altura del prisma. Y el área de la base va a depender de la figura, en este caso el cuerpo que estemos utilizando para medir. Si es un triángulo, va a ser por altura partido en dos. Si es un pentágono,
En este caso es perímetro por apotema partido en dos. Un rectangular es base por altura, si es un cuadrado en los lados al cuadrados. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que tú lo puedas desarrollar. Te lo voy a dejar en este caso para que tú lo veas. Te lo voy a dejar sin número. Vamos a ver si podemos hacerlo sin número. Vamos a dejar sin nada de nada. Vamos a ir rápidamente para que tú lo puedas desarrollar y lo puedas hacer. Ahí está. Vamos a quitarle todos los valores para que tú lo hagas en tu casa. La figura es un prisma rectangular, que es el que está acá, ¿ya? Y es un prisma pentagonal, el que está acá, ¿ya? De altura son 30, tengo un lado de 10, una base de 20, y lo que tengo que hacer entonces es rápidamente sacar o calcular el área total, y eso van a ser de la fórmula que tú ya sabes, en la cual puedes retroceder el video y verlo, y para eso tenemos que calcular el área de los lados y más calcular el área de la base. Recuerda que el área de los lados tiene una medida y el área de la base tiene otra fórmula en la cual tendrás que aplicar esto que está acá. Entonces te lo dejo para que tú lo puedas hacer. Voy a contar hasta 5 y a la vuelta de 5 va a aparecer el resultado. Trata de pausar el video para que lo hagas tú por tus propios medios y luego chequees con lo que yo voy a hacer para que así también puedas entender en rigor lo que estábamos haciendo el día de hoy. Entonces a la cuenta de 5 va a aparecer, en este caso voy a resolver el ejercicio. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, en este caso el área total me dice que sale de lo que es el área de los lados más dos veces, ¿cierto? El área de la base, ¿ya? Entonces vamos a primero sacar el área de los lados. El área de los lados van a ser de lo siguiente. Dice que es el perímetro de la base, ¿ya? Por la altura del prisma. En este caso, el perímetro de la base, vamos a dejarlo más chiquito para que se entienda que es el perímetro de base por la altura del prisma. Estos son chiquitos, ¿ya? El perímetro de la base de esta figura va a estar de lo que vayamos a hacer. En este caso tengo 10, aquí tengo 20 y tengo 20. 10 y 10 son 20, 20 y 20 son 40, serían 60. Entonces, en este caso, sería 60 centímetros cuadrados en este caso, por la altura, que es 30, y eso me va a dar lo siguiente. Multiplico 60 por 30 y me va a dar un valor de 1800 centímetros cuadrados. ¿Ya? Ya tengo un dato, que es el 1800 centímetros cuadrados, y dice que se suma más. Ahora tengo que calcular el área de la base. La base de esta figura radica en que se multiplica la altura por la base, 10 por 20, y eso es 10 por 20, en este caso es altura por, por la base, dice que es 10 por 20, y como es 10 por 20 sería 10 multiplicado por 20, y eso me va a dar un valor de 200 centímetros cuadrados. Ahí está. Bueno, en este caso ya tengo dos datos. Ahora me dice que para calcular el área total va a ser el área de los lados, que son 1800, más dos veces el área de la base. El área de la base son 200, dos veces serían 400. Y 1800 más 400 serían 2200 centímetros cuadrados. ¿Sí? Ese sería en rigor el resultado de este desarrollo. Para calcular el de este que está acá, que este pentágono, ya sabemos ya que tenemos que sacar el área total. El área total dice que es dice que es el área de los lados más dos veces el área de la base. Dos veces el área de la base. Entonces calculemos nuevamente el área de los lados. Acá, como es un pentágono, tengo 10 en el perímetro de la base, 10 más 10 más 10 más 10 y más 10 son 50. Entonces tengo 50 centímetros cuadrados.
por, por la altura, que son 25. Entonces, 25 por 50, vamos a calcular con nuestra maquinita, calculamos rápidamente cuánto nos va a dar y sería lo siguiente, sería 50 por 25, que eso nos va a dar un valor de 1250 centímetros cuadrados. Pues bien, ahí ya tenemos entonces el área de los lados. Ahora vamos a calcular el área de la base. La base dice que es, en este caso, la base que dice que es el perímetro por el apotema, partido en dos, como un pentágono partido en dos. El perímetro sería lo siguiente, cada lado tiene un valor de 10, 10, 10, 10 y 10, sería 50. 50 tendríamos que multiplicarlo por, ahí es por 2. 50 tendríamos que multiplicarlo por el apotema, 50 por el apotema. En este caso el apotema dice que mide 15 y multiplicamos 50 por 15 y nos va a dar un valor que es el siguiente, 750. ¿Ya? Y eso dividido en 2 nos va a dar finalmente 375. ¿Ya? 375 centímetros cuadrados. Ya tengo el valor entonces de la base y ya tengo el valor entonces del área lateral. Ahora vamos a aplicar la fórmula para calcular el área total. Entonces el área total dice que es el área de los lados, que son 1250 más 1000, perdón, 1250 más dos veces el área de la base, y el área de la base es 375, sería entonces 750 más 750. Y eso nos va a dar un resultado estimado de 2000. Y ese es el resultado de este contorno, 2000 centímetros cuadrados. Es el resultado del área total de toda esta figura. Bueno, espero que te haya gustado este tutorial. Si te gustó y te ayudó para calcular esto, bueno, dale like, suscríbete a mi canal y te invito para que sigas mis clases aquí en mi canal de YouTube. Y espero que te haya gustado este tutorial de cómo medir el área total de un prisma, cualquiera que sea, triangular, cuadrangular, rectangular, pentagonal, en fin. Que estés bien. Chao, chao.